Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan. Pues ya estamos por aquí. Ya estamos por aquí y ya dijo el embajador de los Estados Unidos en México, el embajador Landó, que les cambiamos las reglas del juego. ¿Qué le parece si iniciamos esta conversación sobre este tema? ¿Es válido cambiar las reglas del juego? Digo, ¿es algo que no hayan hecho otros países cuidando su soberanía, su bienestar? Dentro de estos países, los Estados Unidos, por ejemplo. Es perfectamente válido. Hay que tomar en cuenta que el revuelo actual se da por el acuerdo publicado por CENACE el 29 de abril para garantizar eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, y posteriormente en el Diario Oficial de la Federación se publica por parte de CENER, Secretaría de Energía, la política relativa a este aspecto. Efectivamente, se cambian algunas cuestiones que habían sido establecidas por la administración anterior, pero con el objetivo de fortalecer y favorecer a la Comisión Federal. En primera, es totalmente falso que se ponga freno a la generación de algún tipo de energía particular. Eso es un pretexto. No hay ningún párrafo de la política que señale eso. Simplemente se había dado trato preferencial a privados. Hay que tomar en cuenta que tenemos una herencia de la reforma energética de 2013 y 30 años de neoliberalismo que dejaron un desorden y una intervención creciente de privados con contratos desventajosos para Comisión Federal, por ejemplo, el uso de líneas de transmisión y distribución, pagando un porteo ridículo, o la entrega acelerada de permisos de generación de energía eléctrica sin considerar la demanda de una expansión ordenada. Por ejemplo, actualmente se pueden generar 90,000 megawatts y la demanda máxima que se ha tenido en México, que fue el año pasado, alcanzó 50,000. Aún así, todavía la CRE, a pesar de que se tiene un plus de 40,000, prácticamente 50,000 megawatts, autorizó otros 10,000 megawatts. ¿Qué es lo que sucede? Sucede realmente que en los objetivos últimos de la política de CENER es poner orden, desde la generación hasta los usuarios finales. Se busca soberanía, no incrementar los precios, una transición energética soberana, que quede bajo control de la nación la producción de energía con energías limpias y en condiciones de independencia energética y tecnológica. Esto es clave porque eso le va a dar viabilidad económica y retorno de capital a Comisión Federal. Y comenzaste señalando una cosa, Juan. ¿Sí? Otros países, pues tan solo basta ver que en 2005, cuando Unocal, China National Oil Shore Company, China, trata de comprar a Unocal, los legisladores norteamericanos, diputados y senadores, se opusieron por cuestiones de seguridad nacional. Cuando E.ON, empresa alemana, lanza una OPA para adquirir Endesa, que sería el análogo de CFE de España, muchos sectores políticos españoles se opusieron porque era un sector estratégico. En 2008, cuando Repsol trata de ser adquirida por la empresa rusa Lukoil, Mariano Rajoy, que en ese tiempo estaba en la oposición, dijo: no se puede poner nuestro petróleo, nuestro gas, ni nuestra energía en manos de los rusos. Eso nos convertiría en un país de quinta división. Y un último ejemplo, también español, en 2008, ahorita vi el promocional comenzando con Iberdrola. Bueno, pues Electricité de France en 2008 trata de adquirir también Endesa y entonces se forma un pool de empresas, Repsol, Gas Natural, Iberdrola y Unión Fenosa, para buscar una solución española. Quiere decir que efectivamente otros países tienen muy claro que toda la energía, hidrocarburos, energía eléctrica, es una cuestión estratégica de soberanía nacional, como además lo marca la Constitución de la República en México. Pues ahí está clarísimo, ingeniero, o sea, son profetas en su propia tierra y las acciones y políticas que promueven para defender a su país, pues no las quieren acatar en otros países. Y en este sentido, ingeniero, ¿es cierto que México le está haciendo la guerra a las energías renovables tal y como señalan, como afirman?
Mira, te voy a decir una cosa muy así, muy a la mexicana. A ver. No son enchiladas. Esto no son enchiladas. El gran problema que tiene la energía eléctrica, a diferencia de los hidrocarburos, del diésel o de la gasolina, o incluso del maíz o del trigo, o la soya, es que la energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades. Ese es un problema técnico y científico que no ha sido resuelto en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, la generación de fuentes renovables intermitentes representa desafíos técnicos que en ninguna parte del mundo han sido resueltos, sobre todo cuando se trata de incorporarlas a nivel masivo. Sucede que las centrales eléctricas, eólicas y fotovoltaicas, energía solar, poseen características de intermitencia e indisponibilidad. Por ejemplo, cuando existe nubosidad, cuando llueve, cuando se hace de noche, cuando no sopla el viento. Pero además no poseen inercia física, no aportan corrientes de cortocircuito y en la actualidad no contribuyen en la calidad de la regulación de frecuencia ni de voltaje, porque hay un problema técnico y científico no resuelto. Y la energía eléctrica para ver la televisión, para utilizar internet, para ver mi cámara web, requiere una generación constante y aportan corrientes de todo circuito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como estas empresas no logran producir de manera continua energía eléctrica, necesitan el respaldo de la Comisión Federal de Electricidad, la que tiene que entrar al quite con energía que proviene de hidroeléctricas, de termoeléctricas convencionales, de la nucleoeléctrica de Laguna Verde. El problema es que este trabajo de Comisión Federal no está reconocido en su justo valor porque la reforma energética deja una serie de contratos oscuros, opacos, yo hasta agregaría leoninos. Y yo agregaría millonarios, ingeniero, contratos millonarios que finalmente estos contratos millonarios, empresas que se supone que iban a generar energía renovable en México, pues en efecto generaron energía renovable en México, es decir, las administraciones anteriores defendieron este tipo de energía con estos contratos. Hace 7 años que fue la reforma energética y yo no he observado ningún cambio cualitativo en calidad, en eficiencia de nuestra energía eléctrica. Al contrario, porque parece ser que se le deja a Comisión Federal la parte más fea. Aquí sucede que muchos privados quieren jugar en ventaja. Tú ahorita señalaste a Felipe Calderón con Avangrid, pero también habríamos que agregar a Georgina Kessel y a una serie de gentes como Alfredo Elías Ayub, es director general de la Comisión Federal, que también es consejero vinculado a empresas extranjeras, Luis Telles Kunzler, que fue secretario de Energía, supuestamente ofrece servicios de energías limpias, Carlos Ruiz Sacristán, Jesús Reyes Heroles, Jordi Herrera y toda una serie de personajes que en primera no saben de energía eléctrica, porque no saben, porque no son ingenieros, porque son economistas. Y curiosamente se contratan como asesores de empresas privadas, disque para energías limpias. Todos estamos a favor de las energías limpias. Hay que tomar en cuenta que existe una ley de transición energética y que el actual gobierno federal cuenta con un programa especial de transición energética, pero en cuestiones de soberanía. Hay que tomar en cuenta que en México el 54% de nuestra energía se produce en centrales de ciclo combinado que usan gas como combustible y las limpias constituyen un 15%. El compromiso internacional de México en el Acuerdo de París es levantar este 15% al 35% a 2024. Pero no a costa de nuestros recursos, ingeniero, no a costa de nuestros recursos y con contratos que beneficien a estas personas que ya vimos que cayeron en blandito. Muchísimas gracias, ingeniero Valderas, por habernos acompañado esta noche. Qué gusto saludarlo. Gracias, Juan. Saludos al Canal 21.